Primero que todo, buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Participación y Derecho a ser oído de niños, niñas y adolescentes en procesos judiciales. Los docentes que impartirán la presente sesión son Alicia Fuentes Rebolledo, psicóloga, magíster en intervención psicojurídica y forense de la Universidad Diego Portales, diplomada en entrenamiento en entrevista forense de niñas, niños y niños por la Universidad de Griffith de Australia, actualmente cursando el magíster en investigación en psicología de la Universidad Alberto Hurtado. En la actualidad se desempeña como instructora de la Unidad de Desarrollo de la Academia Judicial de Chile, forma parte de para la formación de juezas y jueces en ámbitos relacionados con infancia y adolescencia. Y además tenemos a Felipe Pulgar Bravo, ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, abogado de la Universidad de Valparaíso. Anteriormente se desempeñó como juez de familia de Viña del Mar, magíster en Derecho por la Universidad de Valparaíso, máster internacional en Infancia y Género por la Universidad de Jaén, máster internacional en Gestión Educacional por la Universidad Europea de Madrid y certificado como entrevistador internacional por el Center for Investigative Interviewing en Australia. A continuación vamos a dar inicio a la presentación de los docentes. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el diplomado Abordaje Psicosociojurídico en la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, que tendrá su primera sesión en vivo el día lunes 9 de enero del 2023. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser psicólogos, trabajadores sociales, abogados u otros tipos de profesiones interesados en la temática. Además, podrán asistir estudiantes de último año de las profesiones mencionadas. Y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final y así todos y todas tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Para las y los interesados, quedan todos y todas invitados a nuestra página web en donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente para que puedan verlos si es de su interés, y también se subirá la charla del día de hoy en www.adipa.cl/seminarios. Finalmente, comentarles que al final de la sesión del día de hoy se les enviará un link a través del chat para que puedan optar por un certificado de participación a este seminario, en donde tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente a su correo. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Alicia y Felipe para que inicien la exposición del día de hoy. Adelante, Alicia y Felipe. Bueno, gracias María Jesús. Agradezco, Alicia, también por la invitación y a todos los que hacen posible, ¿cierto?, el encuentro del día de hoy, y por supuesto un agradecimiento especial a todos y todas los que se encuentran conectados a esta hora de la tarde, un día por lo, me- por lo menos acá en La Serena bastante soleado, despejado, temperatura parcial yo diría que unos 20 grados, así que está bien rico. Y bueno, es siempre un agrado compartir con todos y todas, sobre todo en temáticas tan relevantes como las que vamos a trabajar hoy día, que tienen que ver con el derecho a participación, y cómo esto, ¿cierto?, se enlaza a la normativa nacional e internacional, con el fin de intentar, ¿cierto?, procurar un estatuto jurídico amplio que les permita a ustedes como interventores o intervinientes, ¿cierto?, en los procesos judiciales, construir alguna alegación en torno a la exigibilidad que tenga para el sistema judicial la escucha a niños, niñas y adolescentes, entendiéndolo no como una posibilidad, sino que como derechamente un derecho que a los niños les corresponde ejercer y a los adultos nos corresponde respetar y promover. ¿Ya? Nos pusimos de acuerdo con la Alicia, por eso partí yo, para no es que le haya quitado el micrófono a la Ali, pero nos pusimos de acuerdo para comenzar yo con la temática en torno justamente a la parte más bien jurídica, y les voy a compartir una presentación eh, para dar comienzo a este trabajo. El objetivo básicamente de la presentación que les quiero compartir tiene que ver justamente con el interés superior del niño como principio inspirador de la Convención de Derechos del Niño, Niña y Adolescente, y además cómo esto se plasma, ¿cierto?, en esta posibilidad o en este derecho que la misma Convención plantea en torno al derecho a ser oído. Algo que me imagino ustedes conocen, la Convención de Derechos del Niño marca a nivel de sistema de justicia, familia, un antes y un después en torno a la manera en que el mundo adulto comprende, ¿cierto?, a los niños, niñas y adolescentes, sobre todo en cuanto a sus capacidades de ejercer derechos, estableciendo que ellos son personas, lo que pareciera hoy día una obviedad, pero no lo era en el momento, ¿cierto?,
en que la Convención y los tratados internacionales lo comenzaron a plasmar. Y este es un texto que emana de las Naciones Unidas en el año 89 y Chile ratifica el año 90, en noviembre de 1990. Los principales pilares sobre los cuales la Convención se construye o se erige tienen que ver con la igualdad y no discriminación, es decir, ¿cierto? No establecer ningún tipo de diferencia arbitraria en torno a niños y niñas sin distinción de raza, género, sexo, identidad, etcétera. En la supervivencia y desarrollo, tratada en el artículo 6 de la Convención, que tiene que ver con imponer a los Estados partes y suscribientes del tratado la obligación de poder dar hasta el máximo las posibilidades con el fin de poder procurar que los niños puedan sobrevivir o supervivir, ¿cierto? Y además desarrollarse en la amplitud de la palabra. El reconocimiento, además, como tercer principio, la autonomía progresiva, que tiene que ver con ir reconociéndole a los niños y niñas mayor capacidad de ejercicio independiente de los adultos responsables de estos, conforme ellos van ganando edad y madurez. Y finalmente, el interés superior del niño, niña y adolescente. Una de las principales obligaciones que establece este tratado, y por cierto es una obligación común a los demás textos internacionales que los países ratifican, y en este caso ratificamos, tiene que ver con adecuar, y esto es muy importante, adecuar, acondicionar la normativa interna a los parámetros que establece el tratado. No tiene ningún sentido que los países, ¿cierto?, suscriban acuerdos que los guarden en un cajón y los cierren, sino que la idea es aplicarlo, y la mejor manera de hacerlo, probablemente la única, es intentar mirar la convención en este caso como un paraguas normativo que tenemos que darle aplicabilidad directa en los distintos espacios en los que los niños y niñas se mueven. A pesar de eso, Chile, a nivel latinoamericano, es uno de los países que más sanciones tiene a propósito del incumplimiento de esta importante convención internacional. El principio, ya vamos haciendo foco en el interés superior del niño, está tratado a lo largo de la misma convención y solo destaco dos artículos, en particular el artículo 3 que lo plantea, ¿cierto?, como una consideración primordial que debe ser atendida por todos aquellos que tengamos que tomar ciertas decisiones en torno a la vida de un niño, niña y adolescente, ¿ya? Hay una obligación a la base establecida en el párrafo primero del artículo 3 en orden a considerarlo, ¿cierto?, como un principio primordial, inspirador, es decir, no hay manera, ¿cierto?, de que el operador jurídico que tiene a cargo la decisión respecto a un asunto en torno a la vida de un niño, niña y adolescente, y no pensemos solo en el ámbito judicial, sino que pensemos también en el ámbito escolar, en el ámbito deportivo, promocional, etcétera. En cualquier espacio en que un niño o niña se mueve, tiene, ¿cierto?, la posibilidad de ejercer este derecho frente al adulto, que está obligado a respetarlo, y vamos a ir viendo cómo esto lo podemos plasmar en la misma legislación nacional. Por su parte, el artículo 9 establece que los Estados partes van a velar porque el niño no sea separado de sus padres, y cuando esto sea estrictamente necesario, podrá ocurrir cuando, nuevamente, ¿cierto?, esta separación sea necesaria a la luz del interés superior del niño, niña y adolescente, ¿ya? O sea, es un elemento que hay que considerar. Este tratado tiene aplicación en Chile, y si la tiene, ¿cómo ocurre? Bueno, destaco básicamente tres grandes cuerpos normativos. El primero es la Ley de Tribunales de Familia, la Ley 19.968, que es un texto que entra en vigencia creando los tribunales de familia como tribunales especializados en octubre del año 2005, y establece que el interés superior del niño será un principio del procedimiento, ¿ya? La convención lo establece como un principio inspirador, una consideración primordial, ¿ya? Digamos, toca más bien la parte del principio de su aspecto más bien normativo dirigido hacia el adulto, y por su parte la ley de tribunales de familia toca más bien la fibra o la parte de este principio en lo que a procedimiento se refiere. Es decir, si compatibilizamos ya entonces el artículo 3 de la Convención, y aquí vamos a empezar a unir, y el artículo 16 de la Ley de Tribunales de Familia, que es donde se estatuye el principio del interés superior, podríamos decir entonces que, compatibilizando ambas normas, el principio del interés superior del niño tiene, ¿cierto?, una faz normativa que la da la Convención, y tiene una faz además procesal que la da justamente la Ley Interna de Tribunales de Familia. ¿Y qué implicancias tiene? Veamos el artículo 16, ahí extracté algunas partecitas que me parecían importantes. Fíjense, esta ley tiene por objeto garantizar, ¿ah? Es una palabra que vamos a utilizar muchísimo en el contexto de esta presentación, garantizar a todos los niños y niñas que se encuentren, ¿cierto?, en el territorio nacional, es decir, nacionales, niños en condición de movilidad, etcétera, niños que estén en nuestro país,
el pleno goce y ejercicio de sus derechos y garantías. Y el interés superior, ¿cierto? Y su derecho a ser oído se consideran principios rectores que el juez de familia debe siempre tener en consideración previo, ¿cierto?, a dictar una resolución en torno a la vida de un niño, niña y adolescente. Por lo tanto, como ya lo ha dicho la Corte Suprema en diversos fallos, los principios entonces, y por cierto los de familia también, tienen en general 4 grandes funciones. La primera es de informar, la segunda aclarar, colmar vacíos y resolver antinomias. ¿Qué significa esto? ¿Para qué sirven los principios? Para informar en primer lugar. Cuando tenemos una norma que creemos que es pertinente para un caso determinado, pero la verdad es que no conocemos realmente su origen, no tenemos plena certeza de en qué condiciones, bajo qué hipótesis va a tener cierta aplicación, ¿cierto? Vamos a recurrir al principio, en este caso interés superior, para entender si la norma es pertinente y es conveniente aplicarla al caso concreto que nos mueve, ¿cierto?, en el minuto determinado, ¿ya? Por lo tanto, la facultad o la función de informar tiene que ver con desentrañar el sentido de una norma cuando la hay. Luego, aclarar, cuando la norma existe, tenemos un sentido, pero este sentido pareciera ser confuso o poco claro, el principio nos va a permitir interpretarla, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros vamos a la ley de tribunales de familia, tenemos, ¿cierto?, la posibilidad que los niños puedan ser escuchados, por ejemplo, como testigos, estableciendo la legislación por allá por los artículos 42 y siguientes, la posibilidad que los niños puedan ser citados a declarar como testigos. Y existe todo un sistema establecido por la ley de familia en donde los niños y niñas pueden ser convocados a declarar, donde las preguntas van a ser formuladas por el juez, ¿cierto? Intentando adecuar el lenguaje a la edad y madurez que el niño o niña testigo presenta. El niño entonces puede ser objeto de preguntas de acuerdo a la ley, podría en principio. Sin embargo, esto parece no ser compatible con la misma convención, desde que la misma convención establece que esto más bien es un derecho y no una obligación, ¿cierto? No podríamos decir que el niño tiene obligación de concurrir y los que son abogados saben que el testigo que es citado no concurre, que es una de las obligaciones, va a poder ser apercibido de arresto, por ejemplo, arresto civil, para ser directamente traído a presencia del juez o jueza que lo haya citado. Parece impresentable este sentido. Entonces, cuando esta norma pareciera confusa, vamos al principio, podríamos decir, el niño puede ser más bien invitado a comparecer. Si es que comparece, el tratamiento se le va a dar con el extremo cuidado que la legislación reconoce, pero a pesar de su calidad de testigo, el principio me obliga a concluir que el sentido poco claro no es que el niño sea tratado como cualquier testigo del CPC, del Código de Procedimiento Civil, sino que va a ser, digamos, una persona que no pierde la calidad de niño o niña y por lo tanto los derechos lo acompañan incluso en su momento de concurrir a estrado a declarar como testigo, ¿ya? Y por lo tanto, evidentemente, podemos descartar fácilmente las sanciones y ahí tenemos, ¿cierto?, la posibilidad de desentrañar el correcto sentido de esta norma que pudiese ser confusa. Un tercer, una tercera facultad, o más bien función de los principios, tiene que ver con colmar vacíos. Aquí ya directamente la hipótesis cambia. Aquí no tenemos norma, pero sí tenemos un niño y tenemos un problema que lo afecta y el juez está obligado a resolver y probablemente ustedes como intervinientes, ¿cierto?, en el proceso, desde que pueden ser psicólogos, profesores, auxiliares, personas cercanas al niño o niña, abogados, curadores, etcétera, vamos a tener, ¿cierto?, que practicar una intervención. No podríamos decirle al niño, mira, estamos tramitando una ley que regula, ¿cierto?, la pensión de alimentos, por lo tanto, vaya a tener que esperarte hasta que el Congreso defina publicar la ley, etcétera. No tiene sentido, no tenemos que resolver. Hay una obligación ahí, por lo tanto, si no hay norma, vamos al principio y el principio nos permite, ¿cierto?, resolver conforme a este, aun cuando una norma concreta no existe. Y finalmente, resolver antinomias, que aquí la hipótesis también es distinta. Acá no solo no hay norma, sino que hay y más de una. Y entre ellas existen contradicciones, ¿ya? Cuando estas contradicciones se presentan, y la verdad es que no sé cuál de ellas debiese prevalecer, utilizar el principio para entender cuál de ellas es más, ¿cierto?, pertinente o atingente al caso concreto que permita en definitiva que el niño pueda ejercer su derecho y no verse coartado por él. Entonces, de acuerdo al principio, miraré las dos normas y veré cuál me permite el ejercicio de un derecho, esta. Entonces, esta es la que corresponde aplicar y la otra no, porque lo coarta. ¿Ya?
Para el profesor Sillero, ustedes lo conocen, ¿cierto? Director ejecutivo del Centro Interamericano de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, CIDENI, plantea una manera muy simple de entender el interés superior del niño. ¿Por qué? Porque el artículo 3º de la Convención, el artículo 16 de la Ley de Familia, como hemos visto, no lo define, ¿ya? Y existe una parte de la doctrina que todavía critica esta situación. Yo la verdad es que me manifiesto más bien contrario a esa crítica, opinión personal. Siento que cuando el legislador define ciertas instituciones, se casa con una postura, y en familia sabemos que la evolución es muy potente. Por lo tanto, si habláramos del interés superior del niño el año 89, quizás sería bastante distinto al interés superior del niño hoy día 2000, casi 23. Entonces, parece ser mejor dar ciertas ideas de lo que la convención entiende, más no casarse con una definición. Acá el profesor Sillero dice, bueno, no se preocupe, no hay definición, no es malo que no la tenga, al revés es mejor, pero ¿cómo lo vamos a entender? Muy sencillo. Tenemos en filosofía un caso simple, ¿cierto? Cuando tenemos un problema, dos soluciones. La solución A permite que el niño ejerza un derecho, la solución B impide o coarta, prohíbe, ¿cierto? Dificulta que el niño lo ejerza. El principio del interés superior obviamente va a estar posicionado en la solución A, aquella que nos permita ejercer o le permita al niño o niña ejercer un derecho. Caso simple. Lamentablemente la vida no es tan simple y pasamos entonces al caso de mediana complejidad. Tenemos un mismo problema respecto a un niño, tenemos dos posibles soluciones y ambas permiten la ejecución de un derecho. El profesor Sillero plantea, aquí vamos a tener que contar y elegir aquellas que más derechos, numéricamente hablando, permite ejercer. Si tenemos una que permite ejercer 3 derechos y una segunda que también permite ejercer, pero 2 o 1, tomaremos la primera porque permite, ¿cierto?, una abundancia en favor del niño, niña y adolescente. Y el caso más complejo, que probablemente es el caso que nos encontramos a diario al momento de enfrentarnos a la coyuntura de resolver una situación de un niño o niña, tiene que ver con que existe un problema, existe un niño que demanda una decisión y existen dos soluciones, ambas permiten el ejercicio y ambas permiten la igual cantidad de ejercicio, en este caso de derecho, en este caso concreto Sillero plantea, en caso de igualdad deberemos recurrir a aquella solución que permite el ejercicio de aquellos derechos más fundamentales, entendiendo por tales vida, integridad física o psíquica, y ahí vamos bajando, ¿cierto?, en esta lógica lineal que establece los tratados internacionales de derechos humanos, pasamos después a los derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales, etc. ¿Ya? Otro cuerpo normativo interno que también se pronuncia respecto al interés superior es la Ley 21.302, que crea el nuevo Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que fue publicada en enero del año 2021, pero el servicio, ustedes saben, entra en vigencia el 1 de octubre del año 2021. Ya cumplió un año, un par de meses a la fecha. Para efectos prácticos, el Servicio de Protección Especializada termina con el CENAME para efectos de protección. El CENAME continúa con la parte de responsabilidad penal adolescente o juvenil hasta que el Servicio de Reinserción Social se encuentre ya en etapa de funcionamiento y contempla, ¿cierto?, como mención esencial, el artículo primero de la Ley 21.302, que el interés superior debe ser un elemento que debe tener en cuenta el director o directora regional al momento de asignar el cupo en la oferta programática que haya sido requerido por el juez o jueza en el contexto de una causa proteccional, lo que deberá hacer además en virtud de un procedimiento racional y justo que brinde, ¿cierto?, una atención integral, especializada y también me atrevería a decir oportuna al niño, niña y adolescente. O sea, tenemos la convención, tenemos la bajada procesal en la ley de familia, tenemos una bajada específica en materias de protección para, planteando el principio como una luz, ¿cierto? Un faro iluminador para el servicio que en la práctica, ¿cierto?, asigna los cupos, ¿ya? Y además tenemos la ley 21.430, dictada, ¿cierto?, publicada en marzo del año en curso y en plena vigencia, que es la ley de protección integral de garantía, ¿cierto?, de la niñez y adolescencia, que plantea el interés superior en varios artículos, y aquí el juego que me parece relevante, que lo plantea siempre acompañado o anexado de un derecho concreto, ¿cierto?, que es el derecho a ser oído, que la ley de garantía lo establece como una de las principales manifestaciones del interés superior del niño, ¿ya? Por ejemplo, artículo séptimo, todo niño, niña, adolescente, sin distinción, todo es una palabra bastante simple, ¿cierto?, no tiene mayor dificultad de entendimiento, tiene derecho a que en la toma de decisiones se considere su interés superior
para su determinación hay que considerar distintas circunstancias y ahí remarco la letra B, la opinión, que el niño, niña, adolescente exprese, ¿cierto? Cuando ello sea posible, conforme a su edad, su grado de madurez, etc. Entonces, primera gran conclusión, queridos compañeros, tiene que ver con convención estatuye la necesidad que los agentes adultos, al momento de enfrentarse a la necesidad de resolver un caso respecto a un niño, niña, adolescente, tengan que tener en consideración primordial el interés superior como principio basamental. Luego, ley de tribunales de familia. Este principio va a tener una aplicación concreta y práctica en todo el procedimiento que se ventile y que está a cargo de los tribunales de familia. Luego, 21.302, vamos conectando todo lo anterior. El servicio de protección a cuyo cargo se encuentra la ejecución de las medidas proteccionales, es decir, con el fin de restituir derechos, tiene la obligación, ¿cierto?, de asignar el cupo y ejecutar la medida que el Tribunal de Familia aplicó, de nuevo, para restituir el derecho o los derechos gravemente vulnerados, tendrá que tener siempre en consideración el interés superior como también principio basal. Entonces, convención, aspectos generales, ley de tribunales de familia, aspectos procesales, ley, ¿cierto?, que crea el nuevo servicio, aspectos específicos y especiales en relación con el área proteccional, y ley de garantías lo vuelve a establecer respecto de todos los niños, niñas y adolescentes, con procesos judiciales, sin procesos judiciales, con padres presentes, con padres ausentes, etcétera, porque habla del todo. Y la principal forma que la ley de garantías considera como una manifestación concreta de que el niño o niña está ejerciendo su derecho a que su interés superior sea el que fluya y el que sea considerado al momento de decidir, es justamente a través del derecho a ser oído. Artículo 18 de la misma ley de garantía. Los niños, niñas y adolescentes, nuevamente sin distinción, tienen el derecho a participar plenamente en la vida social, familiar, cultural, bla, bla, bla. Y los órganos del Estado, ¿cierto?, dentro de sus competencias, deben, fíjense, promover, esta palabra me encanta en materia de infancia, promover que las opiniones de los niños sean escuchadas. Y aquí creo yo que marca, para mi gusto, y lo quiero remarcar de esa forma, un aspecto relevante al momento de sus intervenciones. Y lo voy a dejar planteado y me voy a hacer cargo luego cuando analicemos la convención. ¿El mundo adulto tiene posibilidades de decidir si el niño o niña declara? ¿El mundo adulto tiene posibilidades de impedir, bajo pretexto de estar cuidando al niño o niña, el ejercicio de este derecho? No. La obligación del Estado y por lo tanto el brazo judicial, que es una parte del Estado, tiene es promover su ejercicio. No es, ¿cierto?, indicar reglas etarias de madurez, de conocimiento, de tiempo, de agenda, etcétera, para que el niño lo ejerza bajo ciertas condiciones. Una condición que se imponga es un incumplimiento, para mi gusto, concreto a las normas legales y convencionales, porque establecemos un obstáculo para que un niño o niña ejerza un derecho convencional y reconocido en la ley interna. Artículo 28, otra manifestación. Nuevamente, todo niño tiene derecho, niño o niña, por cierto, adolescente, tiene derecho a que sus opiniones sean oídas. Y ojo, no basta con eso, porque grábeme un cassette, bueno, ya un cassette no se me va a caer el carnet, grábeme un audio WhatsApp y mándemelo. Bueno, el juez diría, bueno, estoy cumpliendo con el derecho a ser oído. No, 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 momento juez, artículo 28, el niño tiene derecho a ser oído y además que su opinión sea debidamente considerada. No dice, ojo, que sea considerada, no, que sea debidamente considerada. Establece un estándar debidamente, algo superior al meramente considerada, ¿no? Y para estos efectos el Estado velará para que en todos los procedimientos, fíjense, que el niño pueda participar directamente. Y esto es importante por esta pregunta que probablemente siempre surge. ¿Y el niño qué pasa? ¿Puede ser escuchado a través del curador? Eventualmente puede ser, pero la primera opción va a ser siempre que el niño tenga la chance de decidir si puede concurrir directamente al tribunal, que lo haga, o si él no quiere y lo quiere hacer a través de un curador, que lo haga. Pero esa no es una decisión del mundo adulto. Eso es lo importante, ¿ya? Los niños y niñas pueden manifestar su opinión por sí mismos o también a través de las personas que designen ellos. Ojo ahí. Y los establecimientos, fíjense, educacionales, de salud, cualquier institución, nuevamente, deben, ¿cierto?, promover la protección, satisfacción de los intereses del niño y niña.
Consecuencias entonces, primera idea fuerza, el interés superior colma, inunda, ¿cierto? Distinta normativa internacional y nacional. Los agentes debemos considerarlo como un elemento central de nuestra decisión, ¿ya? Y debemos, por tanto, tenerlo en consideración absoluta cada vez que en nuestras manos está la posibilidad de intervenir en la vida de un niño, niña y adolescente. ¿Cómo se concreta? A través del interés superior. Ahora, perdón, a través del derecho a ser oído. Ahora, ¿qué dice la Convención en torno a este derecho a ser oído? Y los quiero invitar a que releamos el artículo 12, porque tengo la sensación de que muchas veces lo entendemos, pero quizás pocas veces le damos la comprensión y la importancia que cada palabra tiene. Yo lo corté y copié, esto no es ningún manejo. Este es el artículo. Artículo 12. Los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afectan, teniéndose debidamente en cuenta la opinión del niño en función de la edad y madurez. Eso es lo que dice la Convención. Los voy a invitar entonces a poder desmembrar este artículo en algunos pasajes. Primer elemento relevante. La Convención que establece el derecho a ser oído, que la ley chilena lo recoge a través del interés superior y lo plasma directamente como corolario en la ley de garantía, establece que es un derecho. Dos consecuencias. Primero, al ser establecido como una garantía, básicamente porque el concepto que ocupa el 12 es los estados garantizarán al niño, ¿cierto? Lo establece como una garantía, significa primero que el niño es el titular de este derecho y es él o ella quien decide si lo ejerce o no, ¿ya? Y segunda consecuencia para el mundo adulto, si el niño es el titular del derecho y él decide únicamente si lo ejerce o no, el mundo adulto no puede, digamos, asumir esa posibilidad siquiera de decidir o de pensar en decidir. Lo que nos queda al mundo adulto es respetar y promover su ejercicio. El niño no declaró en el juicio, que no sea porque el juez, la jueza, el consejero, el abogado, le pusieron una traba y el niño no llegó, no porque no quería, sino que porque no pudo. Si el niño no llega al juicio es porque fue su decisión y eso corresponde respetarlo. Entonces, es una garantía, por lo tanto, no es una obligación, pero es para el niño, pero sí es una obligación para el mundo adulto respetarlo y promoverlo. Segunda idea, el artículo 12 dice que el Estado garantizará, en fin, al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio. Y esta frasecita a veces incomoda, porque si la leemos literalmente pudiese significar, ¿cierto?, que el derecho a ser oído, la Convención no lo garantiza a cualquier niño, sino solo a aquellos que estén en condiciones de formarse un juicio propio. El comité, a poco andar, sale a aclarar este concepto, observaciones 8, 12, y va repitiendo en varias otras, y dice, no. La manera correcta de entender esta frase en ningún caso es entenderla como una regla de exclusión. O sea, solo estos niños pueden y los que no tengan un juicio no pueden. No. Significa entonces entenderla más bien como una regla de competencia. ¿Qué quiere decir esto? Todos los niños pueden, porque la ley, la regla es que todos los niños son capaces, ¿cierto? Ahora, la manera en que ellos van a ejercer su derecho a ser oídos dependerá, ¿cierto?, de sus condiciones o de sus características para formarse un juicio propio, es decir, de sus propias características individuales, de sus propias limitaciones, de sus propias habilidades. Pongo ejemplos. Si yo tengo la mala idea de leer la Convención de forma literal y entiendo que esto significa una regla de exclusión y por lo tanto que la Convención saca a los niños que no tengan capacidad de formarse un juicio propio, ¿cierto? Estaríamos equivocados por lo que yo les acabo de señalar y podría pasar que niños, por ejemplo, que tengan, no sé, hipoacusia, que tengan dificultades para desarrollar su habla, no tienen derecho a ser oídos porque yo, juez, paro las orejas y como él no habla, yo no tengo nada que hacer. No, ese niño tiene derecho a intervenir. Y aquí viene la magia de la Convención, ¿cierto? Que es una segunda idea de fuerza. Este derecho a ser oído, que es un corolario del interés superior del niño, responde a un principio más, ¿cierto?, general, que es el derecho a participar. El niño tiene entonces, de acuerdo a la Convención internacional y de acuerdo a las legislaciones que hemos revisado, la posibilidad absoluta en virtud del interés superior de poder intervenir
en los procesos, cualquiera sea su naturaleza, judiciales o no, en donde algo se vaya a decidir en torno a su vida. La manera en que ese niño va a participar va a depender. Si este niño, por ejemplo, no puede hablar, bueno, a lo mejor el intérprete o el entrevistador o el interviniente, lo que sea, va a poder trabajar con él alguna técnica, por ejemplo, de dibujos, de juegos, de títeres, de marionetas, de explicaciones de otras formas, en fin. Si el niño, por ejemplo, es un niño en condición de movilidad, un niño migrante, y que viene, por ejemplo, separado o no acompañado, y que no tiene cierto conocimiento del lenguaje o de la lengua castellana o española, como quieran, significa entonces que yo no lo puedo entrevistar porque no entiendo, no sé, su lengua. No, significará entonces que mi obligación, como era promover y permitir el ejercicio, mi obligación va a ser buscar la manera en que él pueda ejercerlo. Y será mi pega, como adulto, ver un intérprete, precaver, ¿cierto?, la posibilidad de que cuente con algún familiar, etcétera, etcétera. Incluso niños pequeñitos. Me acuerdo una vez la Corte de Apelaciones de Valparaíso nos devolvió una causa. Nosotros pensamos que había sido un error, ¿cierto? Y después con el tiempo, a partir de la formación, entendí que había sido perfecta la resolución. Un niño de 1 año 8 meses, y nos dice, el niño no ha participado en el proceso, vuelva a primera instancia para que se complemente como diligencia. Y nosotros dijimos, bueno, un niño 8 meses, la Corte claramente no vio, que va a hablar, en fin. Y cuando lo citamos, yo dije, no, tiene que haber algo detrás. Me correspondió a mí verlo, lo citamos y evidentemente el niño no tenía cierto desarrollo de lenguaje, no se comunicaba verbalmente, pero así lo hacía conductual y gestualmente. Entonces, ¿qué hicimos? Una observación participativa. Citamos a una salita a los papás, ¿cierto? La mamá tenía al niño en brazos, fuimos viendo cómo se relacionaba cuando el niño lloraba y quisimos ver si el niño, no sé, si ellos lograban discernir, los que son papás nos van a entender, lograban discernir si lloraba porque se hizo caca, si lloraba porque tiene hambre, ¿cierto? Los que son papás primerizos saben que cuando el niño llora uno piensa, se va a morir, ¿no? El niño se hace caca, el niño tiene hambre, el niño tiene calor, y uno va entendiendo, ¿cierto? Cuáles llantos, ¿no? Y esa forma la ocupamos y el niño perfectamente pudo participar. Fue escuchado, más bien participó, ¿ya? Y ahí viene el tema entonces de que entonces esto no es una regla de exclusión, sino que es una regla, ¿cierto?, de competencia, y será entonces el mundo adulto quien deberá tener plena formación o amplia formación para contar, ¿cierto?, con herramientas suficientes para ponerse en distintas hipótesis. Pregunta que siempre sale, ¿a qué edad debo escucharlo? A toda edad. Primero, razón literal. Ni la convención ni la ley, como lo vimos, dice los niños mayores, los niños más grandecitos, los niños que tengan todos los dientes de leche, los niños que sean no, todos los niños, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros nos enfrentamos a la realidad y vemos que existen tribunales que permiten la posibilidad de que el niño pueda ser escuchado en presencia del juez solo a partir de los 8, solo a partir de los 12, en España, por ejemplo, era sobre los 12 años, significa entonces que ese adulto debiese ser capaz de responderme la siguiente pregunta. Adulto, si tu regla en tu tribunal es que los niños comparezcan a declarar o puedan ser invitados a declarar solo a partir de los 12 años, entonces explícale a los que tienen 8, 9, 7 y 5 qué es para la convención para ellos. Porque lo que tú estás haciendo en la práctica es decidir aplicar la convención y los derechos a la base, ¿cierto? Solo para ciertos niños que tú defines, y para los otros les privas ex ante, ¿cierto? Sin conocer a un niño del ejercicio de este derecho. Y el comité finalmente viene a reforzar aquello. Recomienda a los estados y sobre todo a los organismos judiciales no establecer nunca reglas etarias, ¿cierto? Porque en la práctica lo que hacen es coartar o impedir, ¿cierto?, el ejercicio de un derecho. Y además, por una regla o por una razón literal, cuando el artículo 12 regula, ¿cierto?, el derecho a ser oído y se refiere a la edad, lo hace al final y dice, y su opinión será considerada o ponderada en función de su edad y madurez. Entonces, la edad no es impedimento para que declare, pero sí es un elemento que yo voy a considerar para, una vez recogida su declaración, su testimonio, su relato, yo lo voy a pesar, lo voy a comprender y lo voy a ponderar. Ejercicio que a veces, ¿cierto?, no abunda mucho en los tribunales. ¿Ya? ¿Cuándo es recomendable entonces? Yo creo que la pregunta ya es mala porque surge el mundo adulto. No hay necesidad de que sea recomendable o no. ¿Qué es recomendable para usted? Probablemente no lo mismo para mí.
No hay que hablar de recomendación o no, o de pertinencia o no. Los niños pueden y tienen el derecho. Lo que a mí me corresponde, de nuevo, es abrir las puertas y permitir su ejercicio estando debidamente formado, ¿ya? Entonces, no somos nosotros los titulares del derecho, lo es el niño, por lo tanto, ¿cuándo es recomendable? Pésima pregunta. El niño puede comparecer siempre que quiera, tantas veces como él quiera. ¿De qué forma va a concurrir o a conversar con el juez? Dependerá, ¿cierto?, de sus propias capacidades, bajo las reglas siempre de los riesgos mínimos, es decir, de intentar, ¿cierto?, establecer un espacio protegido para que los niños y niñas puedan sentirse seguros y, en definitiva, esto más bien sea una diligencia agradable para él y no, ojo, que el ejercicio de un derecho sea un daño, sino que en la práctica sea siempre la satisfacción de una garantía superior. Otro punto, los niños tienen derecho en este ejercicio a manifestar libremente su opinión. ¿Qué significa esto? Que el niño no va a estar coaccionado o presionado por otro, ¿ya? En psicología se habla en muchas ocasiones del niño títere, ¿cierto? El niño marioneta, de este adulto que le implanta, le inocula un relato: tu papá no nos compró, no nos pagó la pensión, tú no puedes ir a fútbol porque no nos pagaron la plata y por lo tanto no puedes comprar la zapatilla. Y el niño llega, a mí me pasó, 5 años en familia, y lo primero, el niño quería entrar, en fin, sí, adelante, pasa, hablemos, no sé qué, sí. Hola, ¿usted es el juez? Sí, me dijo. Yo le digo, perfecto, cuéntame, ¿qué vienes a contarme? Quiero contarle, 5 años, quiero contarle que mi papá es un vulnerador de derechos. Él me maltrata psicológica y físicamente. Él no nos paga la pensión. Y me cuenta la historia, la causa, probablemente mejor que el mismo estudio que yo tenía. A los 5 años, ¿está bien que un niño maneje toda esa información? Probablemente el adulto, ¿cierto?, a cargo de cuyo cuidado estaba, participó de información que hizo, en definitiva, que el niño se hiciera una idea, ¿cierto?, del papá, y por supuesto la opinión que él tenía no era libre, ¿cierto?, sino que era coaccionada, ¿ya? Dentro de la libertad, importante, en el momento del encuadre, ahí probablemente con la Alicia lo vamos a trabajar, ¿cierto? Pero en cuanto a ciertas etapas que se recomiendan, el encuadre siempre va a ser necesario en términos de explicarle al niño que él no va a tomar decisiones, sino que la toma uno, y por lo tanto hay que explicarle siempre que las consecuencias de su declaración, si habla respecto del papá o mamá, no significa que se van a ir presos, no significa que tú te vas a ir a un lugar, significa que nosotros necesitamos contar con tu participación para poder tomar una decisión, ¿cierto?, lo más cercana a tu voluntad. Puede manifestar su opinión en todos los asuntos que lo puedan afectar, o sea, siempre. Extrajudicialmente no hay ninguna duda. Y judicialmente, y aquí viene algo importante, no solo cuando al juez le parezca necesario porque le conviene. Yo he escuchado, chuta, voy a tener que citar al niño porque la verdad no sé qué resolver en esta causa. Chuta, que pega para el niño tener que ser él el juececito de decidir su propia historia, ¿no? No es cuando al juez le conviene, es siempre, ¿ya? En aspectos judiciales y extrajudiciales. Después de la declaración del niño tenemos que hacer el ejercicio de la ponderación, y el artículo 12, la parte final dice, teniendo debidamente en cuenta, perdón, las opiniones en función de su edad y madurez. ¿Qué significa esto entonces? Aquí aparece la edad de acuerdo a la autonomía progresiva, de acuerdo a su conocimiento, a su madurez, al manejo de la información que él tenga, uno podrá, ¿cierto?, darle mayor o menor peso a su declaración. Y finalmente, ¿cómo preparamos, cierto, este proceso? Siempre, creo yo, bajo las reglas de los riesgos mínimos. ¿Qué quiere decir esto? Tener, cierto, personal capacitado, preparar esta entrevista como una diligencia importante. Esto no es una improvisación. Si voy a improvisar, mejor no lo hago porque lo puedo dañar, ¿ya? Y el ejercicio de un derecho nunca debiese ser un daño. Y esto significa una demanda importante para el juez, jueza, consejero, mundo adulto en general, profesores, ¿ya? De estar preparados, de comprender ciertos aspectos de formación, de etapa etaria, psicología del desarrollo, y etcétera, etcétera, que nos permita lograr entender ciertas conductas esperadas y luego ver cómo este niño o niña, ¿cierto?, se presenta en nuestros espacios de trabajo. Yo este Power se los voy a acompañar, ¿ya? Pero me quiero saltar una parte importante. Una parte para los abogados también. Naturaleza de diligencia. ¿Esto es un medio de prueba o no? Y aquí en algún minuto nos podemos detener con más calma. Yo creo firmemente que no lo es, ¿ya? Por lo tanto, mi sugerencia humildemente es que no se ofrezca nunca como parte de la prueba de las partes, ¿ya? Porque si fuera prueba, hay varias consecuencias. ¿Ya? El artículo 12 no lo considera como un medio de, sino que lo considera como una garantía, ¿ya? Si el niño fuera, como ya les dije, testigo, pudiese ser compelido, traído con funcionarios policiales a declarar, lo que es totalmente impensado. Segunda coincidencia, o sea, consecuencia,
Si el niño, si hacia la declaración del niño es un medio de prueba, ¿cierto? Tendríamos que asumir que al niño lo consideramos como un medio de información y el niño sabemos que es un fin en sí mismo. Si fuera un medio de prueba, tendríamos que reproducirlo íntegramente en el fallo, lo que sabemos que también es contrario a la reserva que tenemos con él o con ella, etcétera, etcétera. Yo ahí en el Power les presento algunas ideas en torno a la estructura basal, que lo vamos a trabajar con la Ali, pero quería terminar con esto. La observación 12 del Comité de Derechos del Niño, que precisa, para mi gusto, profusamente lo que tiene que ver con el derecho a ser oído y la vinculación perfecta con el interés superior, que es la bajada que hace la ley de familia, garantías y de nuevos servicios, finaliza su observación con lo siguiente. Fíjense, el objetivo de lograr oportunidades de aplicar verdaderamente el artículo 12 hace necesario desmantelar las barreras jurídicas, políticas, económicas, en fin, que actualmente inhiben la oportunidad de que los niños sean escuchados y el acceso, por tanto, a la participación. Entonces, es un objetivo, o sea, este objetivo exige preparación para hacer frente a los prejuicios acerca de la capacidad de los niños. ¿Ah? El niño es muy chiquitito, qué va a opinar el niño si no sabe nada? Los niños no saben estas cosas, no tienen capacidad de decidir, en fin. Y además, estimular la creación de entornos en que los niños puedan potenciar y demostrar su capacidad. Y fíjense cómo termina. El cumplimiento de esta obligación supone un desafío, que duda cabe. Sin embargo, se trata de un objetivo asequible si se aplica sistemáticamente las estrategias indicadas en la presente observación y se establece una cultura de respeto por los niños, niñas y por sus opiniones. Entonces, esto es un tema de derechos, esto es un tema de participación y en definitiva es un tema de respeto. ¿Se puede? Claro que se puede. Y yo creo en particular que debemos poder. ¿Ya? Eso. Muchas gracias y quedamos atentos al final de la exposición de la Ali para preguntas. Muchas gracias. Creo que me porté más o menos bien con el tiempo. Sí, Felipe, bastante bien. Además hay un montón de preguntas, así que yo les pido ahí que esperen un poquito porque me imagino que te quieren preguntar muchas cosas porque fue súper interesante la presentación, así que yo voy a hacer un complemento desde el mundo de la psicología. ¿Ya? Felipe nos presentó todo lo que tiene que ver con lo normativo, pero también con un análisis muy práctico del derecho a ser oído, ¿cierto? De todo lo que él pudo comentar en su presentación, y yo voy a darles algunas otras herramientas también en relación a la participación de niños, niñas y adolescentes en los procesos de justicia. Entonces, no sé si se está viendo, creo que sí, y si no, ahí ya, súper, me van a avisar. Así titulé yo la presentación: participación efectiva e incidente de niños, niñas y adolescentes en los procesos de justicia. Les quiero entregar ahora algunos conceptos, algunas ideas fuerzas respecto de participación desde el mundo de la psicología, de la sociología, un poco también para ir dando contenidos a este concepto que ocupamos mucho y también algunas herramientas prácticas en ese sentido. Casi siempre parto por esta presentación. Yo me gusta mucho esta ilustración de esta niña con estas personas que parecen, es como el estereotipo de juez, aquí pidiendo las disculpas del caso, por supuesto, respecto de lo que esta ilustración muestra, pero ahí creo que muestra muy bien o grafica muy bien esto de cómo se puede sentir un niño, quizás en un contexto así, con personas adultas, en lugares que son quizás, no sé, más formales, distintos, no conocen los tribunales, no conocen algunas partes del sistema de justicia. Entonces lo que nos plantea la justicia centrada en el niño, niña, adolescente es ponernos en los zapatos, ponernos en la mirada de esa niña que está ahí, ¿no? Es como dar una vuelta, eh, dejar un poco de lado la visión de los adultos para ponernos acá en los ojos de esta niña, y es como que miráramos desde ahí. ¿Cómo ve esta niña el sistema de justicia? ¿Cómo ve a los adultos? ¿Cómo escucha el lenguaje que ocupan? ¿Cómo le hablan? ¿Le hablan o no le hablan? Bueno, ¿para qué les voy a responder esta pregunta? Si en realidad la podría responder una niña, como en este caso ya una adolescente. Esto es de una investigación que se hizo hace un tiempo atrás respecto de los significados de la participación en juicios orales en niños, niñas y víctimas de delitos sexuales. Entonces, esta es una niña de 14 años y esto es lo que ella sentía, lo que pensaba antes de entrar a un juicio oral. Entonces ella decía, estaba nerviosa de todo, estaba nerviosa de hablar, y ese nudo en el estómago, hasta que salí no se soltó. Yo gritaba, estaba muy nerviosa, yo tomaba y tomaba agua, decía no sé y cómo se llama, y él llegó y dijo, le toca a usted. Y ahí se me paró todo, no sabía qué hacer.
sentía que me iba a desmayar ahí mismo porque no decían nada, yo solamente veía a ellos y que escribían y que te preguntaban y nada más. Y él llegó y me dijo, ahora siéntese ahí. Y no sabía qué hacer, no sabía qué hacer ahí, si arrancar o quedarme callada, necesitaba el apoyo de alguien. Estaba muy nerviosa y lo único que quería era arrancar, salir de ahí, no estar con ellos, que pasara rápido, que cada pregunta me parecía una eternidad. Para mí fue como un día. Imagínense, esta es la experiencia de una adolescente de 14 años antes de declarar en un juicio, antes de ir a contar aquello que le pasó, pero aquí ella no está hablando tanto de lo que va a contar, sino del lugar en el que está, de las personas con las que está, una sensación como de que está sola, quizás no tiene mucho apoyo, mucha información, y está esta experiencia también que pasa a ser incluso victimizante, es como una nueva experiencia de victimización si no tenemos, por supuesto, la mirada y tenemos la consideración para que sea un proceso respetuoso participativo. Veamos entonces un poquito más respecto de esto. Participación. Hemos hablado un montón, Felipe lo definió muy bien desde lo normativo, clarísimo, así que yo ahí no me voy a meter en esas aguas, pero sí vamos a darle una mirada 360 al concepto de participación. Ya tenemos lo normativo sumamente claro. A mí me gusta siempre buscar las definiciones de diccionario. Aunque la RAE no es tan popular últimamente, igualmente me gusta mirar qué es lo que dice respecto a un concepto cuando empezamos a mirarlo, a revisarlo. La RAE dice, el Diccionario de la Real Academia Española, que participar es tomar parte de una cosa o situación. Recibir uno parte de algo también. Y compartir opiniones e ideas desde un plano de la comunicación. Me parecen tres ideas de fuerza bastante sencillas y yo creo que también de alguna forma son maneras de comprender la participación, también si lo pensamos en niños que han sido vulnerados en sus derechos y que tienen que participar en procesos judiciales. Vamos ahora a mirar desde la sociología. Arnstein, en el año 69, les traigo algo súper antiguo, pero para que empecemos a ver también cómo se concebía la participación. Él habla de participación ciudadana en general, y habla de 8 niveles, y también los pone en un formato de escalera, como desde el nivel de menos participación al nivel de mayor participación, ¿ya? Y tenemos después a Hart, que seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, porque él sí plantea algo muy parecido a esta escala de participación, pero la hace pensando específicamente en niños, niñas y adolescentes. Y en cualquier situación en general, no algo en particular, ¿ya? Y entonces plantea este modelo que está dentro de los modelos jerárquicos de participación. Como hay un escalón, que es el nivel mínimo, después sumamos otro, hasta que llegamos a un nivel máximo de participación. A lo mejor ustedes también lo han visto. Ahí yo les traté de traer una mejor gráfica desde internet de cómo debería, o sea, para Hart, ¿cierto? Y para los modelos jerárquicos de participación, cómo podría ser la participación de los niños. ¿Ya? Más participación que puede ser, que en realidad no es participación, como la manipulación, la decoración, cuando a veces vemos, no sé, no vamos a decir nada en particular, pero la inauguración de un centro, se promulga una nueva ley de infancia, y uno ve a niños, y a veces ve que les pasan témpera, les pasan pintura, y ponen sus manitos, y uno dice, oh, hay niños ahí. Pero esa participación, ¿realmente es incidente, o es más bien una participación decorativa? Entonces, como de estar los niños ahí, los hacemos parte, los mostramos, están acá. Una vez que termina la ceremonia, termina la inauguración o lo que se está haciendo, ¿realmente estos niños participaron o van a seguir participando en ese proceso? Probablemente no. Entonces tenemos niveles de participación que son más bien una no participación o un nivel muy bajo de participación, ¿ya? Manipulación, decoración o una actuación simbólica. Más allá, subiendo al cuarto escalón, ahí sí tendríamos una participación mucho más significativa, ¿ya? O sea, decirle a un niño, por ejemplo, que participe en alguna situación y le informamos respecto de la situación, ¿ya? Quinto nivel, le preguntamos si quiere participar y le informamos respecto de la participación. Sexto lugar, va nuevamente la iniciativa por parte del adulto de invitar, de consultar al niño si quiere participar, pero además las decisiones van a estar compartidas con los niños o con el niño que va a participar. Y ya los modelos jerárquicos de participación hablan que el nivel 7 y 8 son niveles de participación muchísimo más elevados y plantea que la participación es iniciada por los niños y dirigida por los niños.
niños, por ejemplo, que se reúnen y hacen algún tipo de asociación. Hay hartos ejemplos ahora a lo mejor de, no sé, fundaciones, pensemos en Greta, ¿cierto? La activista ecologista también. Hay iniciativas que surgen desde los niños, dirigidas por niños. Muy pocas, pero las hay. Y si lo pusiéramos en este modelo, entonces Hart diría que esa es una participación iniciada y dirigida por niños. Pero más imagínense si estas organizaciones de niños, estos grupos de niños, que son grupos que se han iniciado o han comenzado, ¿cierto?, por iniciativas propias y están dirigidos por ellos mismos, no hay un adulto que participe, además fuesen también invitados por los adultos a participar en la toma de decisiones respecto de aquellos temas que para ellos son relevantes. Bueno, para Hart ese sería el nivel máximo de participación de un niño, ¿cierto? Y de una sociedad o de una agrupación de niños en relación a una temática en particular. Esto es un modelo jerárquico sumamente claro en términos de que hay niveles, ¿cierto? Hay jerarquías, hay posibilidades mucho más concretas de participación y otras que en realidad son mucho más decorativas, mucho más ambiguas, que en realidad no son realmente procesos de participación. Pero estos modelos, como ustedes ven, yo les puse acá las fechas, 69, 92, en realidad son modelos que han ido quedando atrás, y lo que se considera ahora en términos de participación desde el mundo de las ciencias sociales es la participación significativa. Y acá ya no hablamos de modelos jerárquicos, ¿ya? No hablamos porque en realidad no siempre vamos a poder, o no siempre los niños van a poder participar desde una agrupación que ellos dirijan, ellos hayan concebido, sino que hay también diferentes momentos, hay diferentes ámbitos, instancias de participación, ¿ya? Desde lo más mínimo, desde la decisión en la casa, desde una decisión en un proceso judicial, desde la participación en procesos también en el ámbito educacional, en el barrio, en políticas públicas, o sea, en diferentes ámbitos. Entonces esta escalera no nos queda tan útil, como nos queda un poco más coja. Y aquí podemos ocupar entonces esta herramienta de la participación significativa que la plantea este autor, que es Bauman. Y que, como yo les decía, no es un modelo jerárquico, ¿no? Lo que hace este autor, que esto es un autor holandés, que lo que hace es hacer una investigación para ver si efectivamente el modelo de Hart era tan dúctil, tan flexible, se podía aplicar en diferentes instancias, y en realidad no era tan adecuado para poder pensar la participación de los niños en estas diferentes instancias o momentos en las cuales ellos tienen que participar. Entonces él toma el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño y plantea un modelo distinto que en realidad es más sencillo y es transversal. Y plantea así la definición de participación significativa. Plantea que es la experiencia que tiene un niño o niña adolescente de ser escuchado y tomado en serio. O sea, muy sencilla la definición, ¿no? Pero entraña muchísimas cosas. O sea, la experiencia personal particular que tiene ese niño para ser oído, para ser escuchado y además tomado en serio. No solamente es te escucho, ok, sino que ¿qué hago con esa escucha? ¿Qué hago con lo que observé, con lo que dijiste, con la opinión que entregaste? Tiene que tomar en serio en términos de algo hago después con esa participación, con esa opinión que entregó el niño, sea yo. Y piénsenlo así: mamá, papá, vecino, profesor, juez, abogado, fiscal, etcétera, en todos los niveles. Por eso también es un concepto más sencillo, pero también mucho más fácil de poder trabajar. Y plantea además que dentro de esta participación significativa hay 3 niveles interrelacionados de la participación. Y son 3 verbos en específico: informar, escuchar e involucrar. Informar. Plantea que este es un requisito previo para la participación. Los niños tienen que saber respecto de lo que van a participar, las condiciones de los límites, los alcances de su participación, conocer eso previamente. Y conocerlo además, obviamente, con un lenguaje que sea adecuado, con un lenguaje que sea simple, que sea siempre pensando en la comprensión de ese niño o niña adolescente para que entienda en qué va a participar, que es algo muy sencillo. Entonces, ustedes se involucran, no sé, quieren hacer un diplomado, como el de ahora, quieren, no sé, irse de vacaciones, quieren tomar un trabajo, ustedes quieren informarse, ¿cierto? Antes de ir a una entrevista de trabajo, generalmente nos informamos cuál es el lugar, cuáles son las condiciones,
cuál es el sueldo, cuáles son las funciones, ¿cierto? Y luego de eso, entonces yo voy a participar y voy a consentir si participo, por ejemplo, en el proceso de selección. Y hago un ejemplo ahí como para hacer un símil con el mundo adulto. Pero esto es igual. Si el niño va a participar en lo que sea que vaya a participar, el requisito previo es la información. Y tomando algunos estudios que se han hecho, bueno, en muchas partes, pero particularmente en Chile, estudios relacionados con niños que han sido victimizados en diferentes ámbitos, en ámbito sexual, en términos de maltrato infantil. Una de las cosas que más dicen los niños y también sus familias es que muchas veces no tienen información respecto a los procesos en los cuales están involucrados. No entienden, a veces la información no es clara o no es sencilla para poder comprenderla, no siempre llega en el momento adecuado, o sea, se participa como a ciegas, como a tientas. Bueno, acá este modelo dice, para que sea significativa la participación, antes hay que informar al niño en condiciones claras para que pueda entender el motivo y los alcances de su participación. Y de ahí entonces un siguiente nivel que está interrelacionado, por supuesto, que es el escuchar, que es brindar un espacio para esa escucha e instar también al niño para que entregue su opinión. Siempre es instar en términos de alentar, de dar el espacio, los momentos adecuados, ¿cierto? No es algo así como a la carrera, algo rápido, sino que pensar bien, no vamos a escuchar a este niño. A eso se refiere con instar, no con obligar, sino como alentar la participación, pero entregando condiciones que sean adecuadas para esa participación. Y además de eso, plantea un tercer ámbito, un tercer nivel, que tiene que ver con involucrar. ¿Qué quiere decir eso? Las opiniones tienen que ser debidamente consideradas en las decisiones, que también es lo que antes explicaba Felipe, esta consideración en particular. O sea, no solamente informo al niño de lo que va a hacer en esta participación, no solamente lo escucho y le entrego las condiciones, sino que, bueno, esa información que me entregó, ¿qué hago yo, la persona que recibe esa información, con todo eso que el niño dijo o con todo eso que yo observé respecto de un niño? ¿Cómo yo lo voy a involucrar en la decisión? Y ojo, acá tampoco se trata de que la decisión sea la opinión directamente del niño, ¿cierto? El niño puede darnos una opinión, puede hablar de sus expectativas, si lo ponemos, por ejemplo, en términos de procesos judiciales, puede decir lo que le gustaría que pasara, pero a lo mejor la decisión final no es la misma que esa expectativa que tiene el niño. Pero aún así, tiene que estar incorporada dentro de la decisión y tiene que estar debidamente fundamentada. ¿Por qué no se tomó ese camino? ¿Por qué se consideró que podría ser una decisión distinta? Pero igualmente se tiene en consideración. Yo quiero mostrarles ahora, ya hablamos de participación significativa, recuerden, informar, escuchar, involucrar. Ya yo creo que son tres verbos que uno ahí se puede rápidamente aprender, ¿cierto? Si ustedes en la situación en la que estén, pueden pensar ya, si voy a estar con un niño en un proceso reparatorio, si voy a estar con un niño siendo yo su representante legal, si yo voy a hacer que un niño vaya a una audiencia, ¿cierto? Por ejemplo, en justicia de familia, bueno, primero tengo que informarle al niño, ¿ya? De alguna forma tiene que tener información clara para conocer y entender ese lugar y esa situación en la cual va a participar. Después, escucharlo, pero también pensar en cómo lo voy a escuchar. Tengo que tener alguna condición en particular, hay alguna característica que tenga que tener también yo a la vista respecto a este niño, pensar cosas también operativas del lugar en el cual voy a estar con ese niño, todo lo que tenga que ver con esa escucha. Y luego, también pensar, ¿qué hago con eso que me está diciendo el niño? ¿Cómo integro yo, cómo involucro al niño, por ejemplo, en su proceso de intervención terapéutica, en los objetivos de la intervención, en la escucha en relación a, soy su representante legal frente a algún proceso judicial? Imagínense, si soy juez o jueza, ¿cómo entonces yo integro esta información en la decisión judicial? Tres verbos importantes que parecen muy sencillos, pero son tres momentos relevantes para que efectivamente la participación sea significativa y no sea más bien decorativa. Por cumplir, escucho al niño, pero finalmente en realidad no lo estoy escuchando. Y ahora quiero mostrarles otro modelo, que a mí me gusta mucho porque es un modelo que no se restringe a lo judicial. Es el modelo de Laura Lundy. Ella habla de la participación y plantea 4 aspectos relevantes para la participación. Y puede ser también una matriz como de análisis también respecto de la participación de los niños, nuevamente, en diferentes contextos, ¿ya? Y plantea entonces 4 condiciones relevantes a observar en la participación de un niño o niña adolescente.
Primero, el espacio. Vamos a ver en detalle después a qué se refiere con el espacio. Pero es básicamente pensar en las oportunidades que se le entregan a ese niño para dar su opinión y que tienen que ser oportunidades o instancias que sean seguras, que sean inclusivas en términos de diversidad, pensando que no todos los niños son iguales en términos etarios, de género, de diversidad cultural, en términos de capacidades o no intelectuales, etc. En segundo lugar, habla de la voz del niño, de facilitar que se pueda expresar y que pueda entregar su opinión y sus puntos de vista. En tercer lugar, ahí vamos avanzando de alguna forma en términos de complejidad, la influencia, ¿cierto? Tomar en consideración las opiniones de los niños en la toma de decisiones. Y en cuarto lugar, la audiencia, ¿cierto? Deber de escuchar al niño en cuanto a sus puntos de vista en algunas instancias. ¿Cierto? Dice, quien escucha al niño, eso se refiere con audiencia, tiene que ser alguien que vaya a tomar también decisiones en relación a la vida de ese niño. ¿Ya? Entonces debería ser ojalá una participación en ese sentido lo más directa y fluida posible. Por eso también decía antes Felipe que la primera opción que debe tener, por ejemplo, un juez o una jueza es ver si puede directamente conversar con el niño, ¿ya? La audiencia. Si no es factible por diferentes motivos o se considera que en realidad para ese niño es mejor otra vía, bueno, igualmente sigue siendo una posibilidad de agencia de poder hablar con esta persona que tiene la toma de decisiones, pero mediante otra vía que puede ser un informe, que puede ser un representante legal, etc. ¿Ya? Vemos entonces ahora este modelo de Laura Lundi en términos del espacio. Y el espacio vamos a pensarlo como desde dos miradas. Uno, en relación a las condiciones para la participación. ¿Ya? No todavía como el lugar, sino como las condiciones que le entregamos a un niño para que pueda participar y su participación sea significativa. Lo primero, considerar la inclusión y la diversidad. ¿Ya? Incluir la diversidad. No todos los niños son niños que puedan hablar directamente, como también lo decía antes Felipe. Hay niños que tienen algún tipo de discapacidad, sensorial, física, intelectual, cognitiva, etc. Hay niños que son migrantes, por ejemplo. Hay que considerar la diversidad cultural, niños que también pueden ser de pueblos originarios. ¿Qué tengo que saber respecto de eso para yo, antes de escuchar a un niño, entregarle las condiciones para que efectivamente su participación sea además en un contexto adecuado? Todo ese tipo de cosas son también parte de la participación de un niño o niña adolescente. Además, los espacios o las condiciones tienen que ser evolutivamente sensibles. No es lo mismo escuchar a un niño de 5, a uno de 10 o a uno de 15. Tenemos entonces que tener en consideración que ese contexto en el cual yo voy a escuchar al niño, esas condiciones que yo le voy a entregar, tienen que ser acordes también a su etapa del desarrollo. Además de eso, tenemos que considerar que el niño pueda tomar algunas decisiones respecto de su participación, de cómo participar, de cuándo, en qué contexto, en qué momentos, si quiere o no participar. No es solamente que yo le diga al niño, ok, vas a participar y vas a estar en estas condiciones, en este lugar, en este día, hora, vamos a hablar de estos temas. Bueno, entonces el niño, ¿qué posibilidades tiene de también poder decidir respecto a ese proceso de participación? Tenemos que también entregar un poco el control, devolverle también el control respecto de estas tomas de decisiones en cuanto a las condiciones para la participación. Además de eso, un encuadre claro, que es básicamente, volvemos atrás, a la información. Que el niño tenga súper claro las características del lugar donde está, las condiciones del proceso, los alcances de su participación, qué puede hacer, qué se espera, qué no se espera, etc. O sea, información sumamente clara y por supuesto el lenguaje muy sencillo para que entienda también estos alcances de su participación. Y otro aspecto relevante tiene que ver con las condiciones de intimidad y privacidad, ¿cierto? O sea, donde sea que yo escuche a un niño, eh, ojalá procurar que el niño se sienta cómodo, se sienta escuchado, se sienta también en un contexto donde pueda entregar su opinión sin sentir que, no sé, va a ser interrumpido o va a entrar alguien en ese lugar donde está conversando o muchas personas van a saber sobre esto que está él opinando en un contexto. O sea, entregar estas condiciones para que pueda conversar, pueda participar, pueda, no sé, interactuar con nosotros de forma privada y también de forma segura. Y si ahora pensamos en términos de el espacio como lugar,
O sea, vámonos ahora a lo súper concreto, al lugar donde debería participar un niño, y yo les llevo nuevamente al contexto del proceso judicial, no solamente en la audiencia, sino que, no sé, en la sala de entrevista, en una pericia, en la sala de intervención de una terapia, en la oficina de un abogado o de abogada que está representando a ese niño o niña adolescente. ¿Cómo debería ser un lugar para que el niño esté efectivamente lo más cómodo posible en ese lugar participando? Esto también hay que pensarlo antes. Un lugar que sea libre de sonidos y ruidos externos, ¿ya? Que sea lo más cómodo posible en ese sentido, que no sea algo que invada al niño en términos de sonidos, de ruido, no sé, pienso de repente en salas donde hay un pasillo afuera y es muy concurrido, entonces el niño está escuchando mucha gente que va pasando, escucha voces, risas, gritos, cuesta entonces tener de verdad un ambiente más resguardado y de confianza para poder hablar si se escucha todo esto sin elementos distractivos. Si ojalá ustedes pueden estar con un niño sin tener el teléfono al lado, ¿ya? O si lo tienen al lado, sin notificaciones, en silencio. Si tienen un teléfono de red fija, ver la forma de que no pasen llamadas, porque también eso distrae y también molesta de alguna forma, porque hay que evitar las interrupciones. Y también cuando hablamos de elementos distractivos, hay cosas que nosotros ponemos a veces en nuestras salas, en nuestras oficinas, que pueden ser también elementos que hagan que el niño se distraiga o que tome atención a otras cosas. A veces colgamos todas nuestras, no sé, certificados, títulos, y también eso le entrega al niño información de quiénes son, ¿cierto? Y quizás pueden sentirse un poco distantes en ese sentido, si tienen una sala con tanta información de ustedes en ese aspecto. Ojalá lo más sencilla posible, ¿cierto? Esto va a sonar raro, pero igualmente, si vamos a conversar con un niño en la conversación vamos a pensarla en términos de lo verbal, ¿cierto? De que nos escuche, de que entregue información verbalmente, evitar juguetes y dispositivos tecnológicos, ¿ya? Por supuesto que siempre esto hay que pensarlo en función del caso a caso, ¿cierto? Ahí yo tomo la experiencia que hablaba Felipe de, por ejemplo, observar a un niño muy pequeño, que a lo mejor todavía no es un niño verbal en términos de su comunicación, en la interacción con adultos significativos, como mamá, papá, etcétera. Ahí, por supuesto, que sí vamos a entregar ciertos elementos para facilitar esa comunicación que no va a ser verbal, ¿ya? Pero en casos de niños que sí requerimos que estén atentos, escuchándonos, hablando, idealmente entonces evitar que tengan estos elementos que los puedan distraer, ¿ya? También mobiliario y decoración neutra. Recuerdo yo cuando empecé a trabajar hace muchos años atrás en el Poder Judicial, en los proyectos de salas, que en los levantamientos que se hacía respecto de las entrevistas judiciales a niños, pasaba mucho que los adolescentes decían, cuando entraban a alguna sala que se había tratado de acondicionar, que se había tratado como de arreglar un poco para los niños, era una sala muy infantil, o sea, juguetes, cosas que se pegaban en las paredes, dibujos que se pegaban en las paredes, o algunas cosas que eran más como, no sé, de color rosado, morado. Entonces decían, ah, ya, me acuerdo de un adolescente que decía, ah, ya, vengo a la sala de los niños que han sido violados. Entonces, esta es la sala que me toca, aunque yo sea más grande y ni siquiera puedo entrar en el sillón que me están poniendo porque es súper chico, bueno, pero esta es la sala que me toca. Entonces, tiene que siempre pensarse que estamos en un periodo evolutivo extenso. Nuevamente, no es lo mismo estar con un niño en una sala, un niño de 5, ¿cierto? Que ojalá tenga también un mobiliario adecuado a su altura, ¿cierto? Que no quede ahí colgando, que le cueste subirse al sillón, sino que ojalá sea sillitas chicas, piso, que pueda estar en el suelo, siempre por supuesto de acuerdo a las condiciones de ese espacio. En niños un poco más grandes, sillones, puff, no sé, lo que ustedes puedan tener y también la forma en que ustedes pudiesen acondicionar la sala para que fuera lo más transversal en ese sentido, para niños de diferentes edades. Y también en términos de colores que sean neutros o colores que puedan ser como más unisex, o sea, no lo que les decía antes, ojalá no colores que se puedan asociar a algo en particular, puede ser colores, no sé, naranjos, amarillos, verdes. Entonces así la sala es lo más neutra posible, es un espacio cómodo, es un espacio sin tanta estimulación para que ese niño pueda estar ahí conversando con ustedes cuando estamos hablando de niños desde lo verbal, ¿ya? Y cuando sean niños cuando vamos a observar otro tipo de cosas mediante otro tipo de técnicas, por supuesto vamos a también tener ese material en la sala. Y esto mismo, materiales o elementos auxiliares. Hay niños que necesitan mientras están conversando
tener algo en las manos, mover algo, apretar algo, niños que les sale más fácil hablar cuando están pintando, por ejemplo, y no les puede entregar papel o hoja, siempre por supuesto a cargo de quien está ahí entrevistando, haciendo esa interacción para que sea algo que efectivamente le pueda servir a ese niño o niña adolescente para estar en ese lugar. Yo le quiero mostrar ahora algunos ejemplos. Acá tenemos por ejemplo, la sala GESEL de los juzgados de familia del PEJUT, que en muchos juzgados, en la mayoría, están implementadas estas salas, ¿ya? Yo sé que hay personas que les gusta mucho la sala GESEL dentro del PEJUT, otros que no tanto, otros que la usan, otros que no, pero están esos lugares, ¿ya? Y siempre se pueden hacer ajustes también a estos lugares. La sala GESEL es una sala donde en realidad son dos salas, una sala de entrevista y una sala de observación que está dividida por un espejo, que en realidad hacia la sala de entrevista es un espejo. Entonces yo estoy entrevistando y miro hacia ese lugar, yo me veo reflejado. Pero al otro lado es una sala de observación que funciona como una ventana. Entonces fíjense acá ustedes que las personas que están más oscuras, porque además están sin luz, para que no se vean, están en la sala de observación y están viendo entonces lo que pasa en la otra sala, que es la de entrevista. El objetivo de la sala GESEL es básicamente aislar al niño de muchas personas adultas que son parte del proceso judicial. Entonces entra a conversar ahí con el consejero técnico o con el juez o la jueza de familia, uno de ellos dos, el que tenga la mayor capacitación posible en ese sentido, y los demás están en la otra sala. Curador ad litem, si fue el juez el que está haciendo la entrevista, entonces estará el consejero, y aquellos que se considere relevante que estén viendo en ese momento esa entrevista, ¿ya? Pero el niño de alguna forma se le aísla, no está con todos estos adultos, no todos están preguntando. Si alguien de la sala de observación quiere preguntar algo, ustedes se fijan que acá hay micrófonos, la persona que está adentro puede usar un sonoprompter, un audífono para escuchar esa pregunta, entonces canaliza y sabe cuándo hacerla, ¿ya? Debería entonces, no sé, si no es el momento adecuado para hacerla, la puede anotar y la hará después, lo hará al final, ¿cierto? Va controlando un poco más estos elementos externos que también pueden ser muchas veces difíciles para los niños de poder manejar, tantos adultos que podrían hacerle preguntas, etc. Y acá tenemos las salas especiales de los tribunales que están en los tribunales de juicio oral en lo penal, que están a propósito también de la ley de entrevista investigativa, ¿cierto? Y tenemos también dos espacios. Tenemos acá, en la primera fotografía, la sala especial en sí misma. Los dos sillones amarillos, una mesita que siempre es lateral, para que no esté al medio interrumpiendo ahí la interacción, con cámaras, micrófonos para poder captar lo que está pasando ahí, lo que está diciendo el niño, y así se ve en la otra sala, que es la sala de audiencia, ¿cierto? Las dos cámaras van a dos televisores, se ve un paneo general de la sala especial, y después hay un paneo que va más directamente al niño, pero obviamente tampoco es que la cámara esté aquí encima, sino que lo que hace es un zoom, pero desde acá, ¿ya? Ahí tenemos ejemplos. Y le quería mostrar también este ejemplo. Espérenme un segundo porque voy a compartir sonido ahí. Este es un video que hizo la PDI con niños hablándole a niños. Este es un súper buen ejemplo también de justicia amigable. También es parte de esta presentación. Vamos a entregarle las condiciones al niño para que participe, vamos a informarle cómo va a ser su participación, y qué mejor que otro niño le pueda contar a ese niño dónde va a estar, lo que puede hacer, lo que puede pedir, cómo va a ser el lugar, etc. Entonces les quiero mostrar este video cortito donde dos niños, un adolescente y una niña, le van a contar a un niño que va a una entrevista investigativa de qué se trata esto. Entonces esto se lo pasan en un tablet a ese niño en la sala de espera, y mientras están justamente esperando la entrevista, va a revisar este video. Ahí voy. Ahí va. Hola, mi nombre es Felipe. Y mi nombre es Maite. Bienvenidos al centro de entrevista. Así como se ve desde afuera. Ahora vamos a entrar porque está en el cuarto piso. Ya estamos adentro. Es un lugar muy seguro. Hay varias puertas antes de llegar a donde estamos. Estamos en la sala de espera. Puedes esperar acá y sentarte donde tú quieras. Adentro hay 3 salas de entrevista y 3 salas de control. Te puede tocar en cualquiera de ellas. Cada sala tiene una puerta con seguro. Si quieres salir, solo debes pedirlo.
Ahora estamos dentro de una de las salas. Como puedes ver, son muy cómodas y puedes elegir dónde sentarte. Acá arriba hay un micrófono para que grabe nuestra conversación. Hay 2 cámaras en cada sala. Estas grabarán lo que estamos haciendo. Recuerda utilizar las palabras que quieras. Entrega el máximo detalles posible. Si estás nervioso, ten calma, nada pasará. También hay juguetes que te pueden ayudar. Solo debes avisar. Todos conocemos una tablet. En ella te mostraremos el video que hicimos para ti. En este lugar es donde preparan a los que nos van a entrevistar. Puedes ir al baño o pedir lo que necesites. Ahora ya sabes cómo son las salas. Si tienes alguna duda, solo debes preguntarle a la persona que te acompañará. Bien, ahí tenemos entonces un ejemplo muy claro, muy patente de justicia amigable y de esta entrega de información, de entrega de cómo van a ser las condiciones para la participación. Y muy cortito, en otros lugares del mundo, no en Chile, básicamente en Europa, está el modelo Barnhouse, ¿cierto? Que es el modelo o la casa de los niños, que es un modelo también distinto de participación porque lo que hace este modelo, este concepto, es un lugar que tiene todos los servicios que necesita un niño que ha sufrido algún tipo de maltrato, de abuso sexual, algún tipo de vulneración de derechos. Entonces, es como que todo está ahí, los servicios médicos, periciales, salas de entrevista, de intervención, el niño es escuchado en este lugar y todas las intervenciones pasan ahí. Es como que todo va hacia el niño, más que el niño ir a una institución por acá, después va a otra parte para allá, es citado a otro lugar. La casa de los niños es donde los niños van y además se sienten mucho más cercanos, lo sienten mucho más cómodo porque ya pasa a ser un lugar que conocen, que es más habitual, mucho más amigable en ese sentido. Ya es un modelo, podríamos hablar mucho más de eso, pero también me estoy pasando en el tiempo, así que también para mostrarles que también en términos de condiciones hay también este tipo de iniciativas. Y voy avanzando ya, y voy a ir un poco más rápido, a la segunda parte de lo que plantea Landy, que es la voz, ¿cierto? El derecho a ser oído, a ser escuchado en la forma que sea. Como decía Felipe, es un derecho, no un deber, no es una obligación. Debemos entonces propender a la participación que sea voluntaria y libre, considerar diferentes formas de participación, niños pequeños, niños más grandes, niños con capacidades verbales, otros que no, con discapacidad, diversidad cultural, etc. Y siempre, por supuesto, considerar a niños que requieran algún tipo de apoyo específico, de algún ajuste razonable para su participación. ¿Qué nos dice todo esto? Necesidad de capacitación y especialización en diferentes materias, psicología del desarrollo, victimología infantil, técnicas de entrevista, necesidades específicas de niños, o sea, para poder también propiciar la participación. Si yo voy a hacer eso como adulto, tengo que también estar capacitado para poder entonces comprender al niño, poder ajustar también la entrevista o el espacio para que el niño pueda participar. La necesidad de capacitación es fundamental, es la base para efectivamente poder llevar a cabo esta participación significativa. Y ya pasando a la audiencia, ¿cierto? A quién recibe esto que el niño está contando o está diciendo. Bueno, importante, escucha activa del niño. Contar con el tiempo necesario para la conversación o para el espacio de participación. No puede ser a la rápida, no puede ser improvisado. Yo sé que muchas veces en las audiencias hay poco tiempo y hay pocos minutos para hacerlo, pero entonces tenemos que buscar alternativas o buscar cambios para que efectivamente podamos entonces contar con los tiempos necesarios para escuchar a un niño, ¿ya? Pueden ser escuchados en una audiencia, por supuesto, con los ajustes necesarios. Podemos pensar en salas distintas, en salas aisladas. Si no está esa posibilidad, por la razón que sea, ¿qué ajustes podemos hacer en la sala de audiencia? ¿Qué ajustes pueden hacer ustedes en su sala de entrevista, de intervención? Podemos hacer pequeñas cosas, de repente podemos sacar un par de cosas para que esté un poco más despejado, pensar en dónde se va a sentar, mover escritorios, etc. Todos esos son ajustes que no implican muchas veces inversión, implican pensar en el niño y centrarse en el niño, niña, adolescente. Y por supuesto, como decíamos antes, considerar el principio de autonomía progresiva, las diferencias que hay en términos evolutivos para que también ese espacio sea evolutivamente sensible. Y ya voy avanzando hacia el final en relación a la influencia, que es básicamente la capacidad de agencia, ¿cierto? La capacidad de poder incidir también en las decisiones. No solamente escuchar, o no solamente es contar algo, decir algo,
dar una opinión, un punto de vista, sino que también saber que esa opinión va a ser debidamente tomada en cuenta, aun cuando no decidan lo que a mí me gustaría como niña, igualmente es tomada en cuenta, es valorada, es sopesada. En una sentencia, por ejemplo, es expuesta ahí y se razona y se argumenta por qué, por ejemplo, no se tomó esa misma decisión, ¿ya? Además de eso, y aquí sí que tenemos muchísimos desafíos, comunicar, devolverle al niño, ¿cierto? Me está hablando a mí, me está contando cosas, o yo lo estoy observando, estoy haciendo que participe de alguna forma en el proceso, tomo una decisión, yo por ejemplo, estoy ahí, soy la adulta a cargo, tomo una decisión, pero tengo que devolver también esa información, ¿cierto? Y también comunicar cuál fue la decisión. Comunicar los resultados yo creo que es también algo que estamos muy en el debe. Los niños participan, a veces van a audiencias en los tribunales, se toma su declaración en un tribunal de justicia oral en lo penal, pero después, ¿qué hace ese cargo de comunicarle al niño lo que finalmente se decidió? ¿Cómo se tomó o no en consideración lo que dijo? Bueno, ahí tenemos que avanzar muchísimo en términos de sentencia en lenguaje claro y amigable para niños, niñas y adolescentes, y a lo mejor no es solamente la instancia judicial, no solamente el juez o la jueza quien puede entregar esa información, podrá ser el fiscal, podrá ser el abogado que lo representa, podrá ser el programa de intervención, siempre considerando en lo mejor para ese niño y para que también lo pueda comprender, porque no solamente comunicárselo, sino que también muchas veces hay que trabajar esa decisión, el impacto que tiene una decisión judicial en un niño, niña o adolescente. Esto lo voy a saltar porque en realidad voy a dar algunas ideas fuerza, porque en realidad ha sido parte de toda la presentación, pero ¿qué nos dice la observación general número 12 sobre el derecho a ser oído? La necesidad de preparar al niño, ¿cierto? De informarle previamente, darle el espacio adecuado, evaluar la capacidad del niño, niña, adolescente. Esto de formarse el juicio propio, que me gustó mucho, como lo decía Felipe, que no es una exclusión, sino que es evaluar cómo este niño puede, en términos de su competencia, cómo puede participar. La comunicación de los resultados y también algo interesante, la posibilidad de quejas, vías de recurso y desagravio. ¿Qué pasa si un niño que participó en un proceso quiere decir que en realidad no está de acuerdo con la decisión? ¿Cómo lo hace? Bueno, ahí me quedo yo con la interrogante. ¿Cómo podría hacerlo en ese sentido? La observación general número 14 sobre el interés superior del niño dice, y lo subrayé, también lo dijo Felipe en su presentación, estos verbos son súper relevantes porque también van amarrando algunas cosas. Garantizar la posibilidad de que sean escuchados, entregar información y asesoría, entender que la participación no es obligatoria, y también las instancias tienen que ser las necesarias, no tampoco saturar al niño de muchas instancias, ¿cierto? De que vaya a contar una y otra vez aquello que le están preguntando, la privacidad, pensar también en los entornos, la infraestructura de los lugares en los cuales van a participar, capacitación especializada. Esto va a ser permanente en términos de lo que se requiere para que podamos llevar esto a cabo. Podemos tener salas muy bonitas para las entrevistas o para la participación, tener un montón de dispositivos pero si las personas que van a interactuar con los niños no están capacitadas, entonces no vale mucho la pena aquellos cambios. Y lo último, trabajo entre las distintas disciplinas. Felipe, abogado, ministro, yo, psicóloga, y trabajo también dentro del mundo jurídico, trabajadores sociales, la verdad es que nos encontramos bastante en relación al trabajo con niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos. Eso es bueno, es importante que sea así para poder verlo entonces desde diferentes puntos de vista y desde diferentes perspectivas. Y ya con esto termino. Lo último, hay un ámbito o un enfoque de la justicia, sobre todo en términos de investigación, que se llama justicia procedimental. Y me pareció interesante como para ir cerrando también esta presentación, cómo se concebiría desde ahí la participación de un niño. Bueno, la justicia procedimental lo que dice es, básicamente, su premisa es, una decisión judicial es justa cuando el proceso que se ha seguido para llegar a ella también lo es. O sea, no solamente la decisión final, ¿cierto? Sino que también considerar que los procedimientos, los procesos, las instancias de participación han sido adecuadas para las personas que están participando. Y desde ahí entonces pensar que para que una decisión para un niño sea justa, también tiene que entonces el proceso haber sido justo, y qué más justo que entregarle las condiciones adecuadas y efectivas para su participación, ¿ya? Entonces, derecho a que se considere su interés superior en todas las decisiones y una participación adecuada en términos evolutivos con profesionales capacitados,
en espacios aislados y con un lenguaje comprensible. Para allá deberíamos ir para que de verdad la justicia, los niños, las niñas, los adolescentes, la sientan efectivamente como justas. Con esto ya voy cerrando. Seguramente me pasé un montón, así que Felipe, si estás por ahí me puedes retar claramente, porque creo que me pasé más que tú, porque me entusiasmé, parece que sí. Así que María Jesús, si está por ahí, te entregamos de vuelta el mando por si también quieres ahí ayudarnos con las preguntas que puedan haber en este momento en el chat o las personas que quieran también consultar directamente. No sé si les parece que hagamos como un tope de manos que pueden levantar y hacer preguntas para que no sea como tan extenso. Pongamos un tope de 5 manos o algunas preguntas del chat, porque veo muchos mensajes, entonces para hacerlo más controlado. Súper. Pensemos en unas 4 manos levantadas, no sé cómo estamos de tiempo, Felipe, y que tenemos 2. Y quizás buscar algunas Súper, preguntas del chat. Ya. Tenemos 3 manos. Súper. perfecto, ¿sí? Ya. Partamos entonces. Entonces, Sí. Dale nomás, María ¿sí? Jesús. Priscila, ¿Aló? ¿Me escuchó? sí, adelante. Hola, buenas noches. Primero que todo, igual dar gracias por este espacio súper bueno. Mi consulta es la siguiente, igual había escrito en el chat. eh, Respecto a la presentación, queda súper claro, pero yo tengo una duda en relación, porque más que nada, como que me percibí que estaba como más enfocado como a los niños que están como siendo testigos, pero en caso de que los niños, sobre todo en estas demandas que hacen por contacto directo regular, por cuidado personal, siempre se le toma el parecer y la opinión a los niños. ¿Eso quién lo decide? ¿El juez, el abogado? No sé si me explico bien. Sí, no sé cómo nos vamos organizando, pero voy recogiendo lo que me parece que puedo hacer Súper. un humilde aporte, digamos. Ahí yo creo, Priscila, que hay que volver a foja cero en el entender que no es una posibilidad del adulto decidir, sino que todos los niños judicializados, no judicializados, escolares, no escolares, con capacidades totales diferentes, etcétera, todos tienen la capacidad de participar en todos los procesos. Ahora, si ellos están involucrados en sede judicial a propósito de una contienda, como tú dices, esta relación directa regular, de cuidado, en fin, la idea concreta es que ellos puedan efectivamente ser informados por parte del tribunal de que tienen este derecho, no obstante que igual la información, la convención la pone de cargo de los papás, artículos 2, en fin, pero uno asume que probablemente no es tan completa y ahí el juez podrá informarlo y los podrá invitar. A mí me gusta mucho ese concepto de no citarlos porque la citación judicial pareciera ser más bien asociada como a una orden, sino que más bien invitarlos es un concepto, me parece que es más amigable, más empático y que ha funcionado y los niños pueden efectivamente comparecer, si lo desean, obviamente. Entendí, sí, entendí eso, me quedó súper claro, pero no en todos los contextos invitan a los niños a participar y a dar su opinión. Entonces, por eso mi consulta era al respecto, si así no era la invitación, ¿quién lo puede solicitar para que se haga valer el derecho de los niños a que puedan dar su opinión? Sí, los niños en los procesos, si están judicializados, deben tener en principio están representados por los padres, no obstante que muchas veces son los padres los que están en conflicto, por lo tanto tienen intereses que muchas veces resultan incompatibles. La lógica, ¿cierto? Desde la ley de garantías, que es una exigencia procesal en ciertos casos, en particular proteccionales y de violencia intrafamiliar, y en todos los demás extendido por aplicación de la convención y de un texto que yo siempre recuerdo, que yo lamento tanto que sea tan poco conocido, pero que por Dios es importante porque hubo un trabajo a la base súper potente que es la política de efectivización de derechos que emanó de la Corte Suprema. Ahí también se hace recomendación potente de que los niños en procesos judiciales deben contar con un curador. Y el curador, que es un abogado, no tenemos en Chile la figura del abogado del niño, pero el curador o curadora hace las veces de tal. La idea obviamente es que representa a los niños en todos los procesos, sobre todo, ¿cierto?
cuando algunos de sus derechos están siendo coartados. Muchas gracias. De nada. Ahora démosle el paso a Constanza para que haga su pregunta. Constanza Maripán. Hola, buenas tardes. Quería hacer una consulta. Cuando el espacio físico para dar el testimonio hay que denunciar o exigirlo ahí mismo en fiscalía, o cómo se realiza ese proceso antes de que el niño entre a dar su A testimonio. ver, lo ideal, como planteaba también Ali, Felipe, ¿se te cortó? Sí, se quedó pegado Felipe. Sí. Pero, Tal sí, vez tuvo un bajón de internet. puede ser. Esperémoslo unos minutitos. Quizás mientras a lo mejor puedo contestarle algo a Constanza porque habló quizás pensando en fiscalía desde lo penal, ¿cierto? Entiendo yo, Constanza, que lo planteaste desde ahí. Entonces, en lo penal está súper regularizado las instancias, los lugares y quiénes van a interactuar con los niños. Y en el caso de testimonios, en el caso, por ejemplo, de la investigación, la instancia para que los niños hablen es la entrevista investigativa videograbada. Hay un reglamento que dice cómo deben ser las salas, los dispositivos de grabación. Son salas que además tienen que ser, como les hablábamos, conversábamos antes, salas que están muy bien pensadas para que los niños puedan hablar. Las entrevistas en el caso penal son desde lo verbal. Entonces, tenemos ahí niños que vamos a recibir la entrevista, que tienen que tener ese tipo de capacidades y de competencias para poder entregar entonces un relato desde lo verbal. Pero todo eso también está considerado constante, o sea, está súper regularizado en realidad en términos de lo penal. Estaba respondiendo Felipe ahora que te vi, porque como preguntó Constanza por fiscalía, me imaginé que estaba sí, tirando por el lado penal. Pero ahí rellené, sí, sí, rellené. sí. Sí. Yo estaba como loco contestando y caché después que estaba hablando solo, que me caí. No, en cuanto al espacio, sí, dentro de las cosas que Alicia también sugería y yo les mandé ahí en el Power, hay algunas sugerencias en cuanto a las preparaciones, en cuanto a ciertas etapas de esta diligencia, ¿cierto? De entrevista o de conversación, como sugiere el comité. Una de ellas tiene que ver con la preparación, tanto del profesional que va a intervenir, ¿cierto? Si son varios. Imagínense, siempre esto tiene que ver como con empatía. Pensemos cuando uno era chico, 8 años, lo citan a un lugar que en general es adverso, ¿cierto? Que es un tribunal. Uno tiene el fantasma del Senado metido en la cabeza y al papá viviendo fuera y la mamá hablando de cárcel. Entonces, claro, en ese contexto los chiquillos van a los tribunales. Por lo tanto, no es un ambiente especial, aunque le pongan 40 osos y 3 payasos en la calle, no es un ambiente que sea entretenido, qué rico, voy al tribunal, no. Entonces, hay que buscar, ¿cierto?, una forma de prepararlo para que sea lo menos adverso posible en esta lógica de la planificación de los riesgos, del control de daños, si lo quieren. Y ahí el espacio es preponderante. Yo siempre creo, y la Lisa lo planteó súper claramente, no hay que asumir que los niños son chiquititos y que tres peluches estamos, ¿cierto? Sino que tiene que ser un espacio que pueda también estar adecuado a las condiciones de los niños, a las condiciones de etapa y sobre todo a su desarrollo individual. Ahí va a correr por cuenta, ¿cierto?, de los tribunales, del espacio, contar con lugares donde los niños puedan sentirse lo menos ajenos, lo menos incómodos posible. Yo no sé si de comodidad es la palabra, pero lo menos incómodo. La Ali planteaba en materia penal está en sala Gesell, existe la mayoría de los tribunales en Chile. Sin embargo, curiosamente, hay como un 70% de los tribunales que no la ocupan, no obstante que la sala en sí misma es súper cara y está instalada. Me acuerdo que en Piña eran arañas y telarañas porque en verdad no se ocupaba, ¿cierto? Y porque tiene todo un protocolo además, pero puede ser un espacio como la misma sala donde se toma la audiencia, no por cierto desde el estrado del juez, sino que buscar un espacio de plena igualdad en un mismo mesón si se trata de adolescentes, una conversación de esa forma. Y además a mí me gusta recordar que los jueces de familia tenemos, y me incluyo, la necesidad de tener un concepto territorial súper marcado. Si el niño, por ejemplo, no puede o no quiere ir al tribunal, yo creo que es una muy buena fórmula el que el mundo adulto se involucre en su espacio, por ejemplo, si el niño quiere recibirlo en su colegio, el juez vaya, o a mí me tocó casos de ir a ver a los niños a hospitales, por ejemplo, se genera la diligencia, uno tiene algún mecanismo de grabación y el espacio es el que el mismo niño nos ofrece, porque la lógica es que el mundo adulto se adecúe y se inserte al molde del niño y no que el niño tenga
que hablar en jurídico, o tenga que ponerse corbata, o tenga, ¿cierto?, que contestar lo que yo le estoy preguntando, ¿sí? Constanza, no sé si es que se respondió a tu pregunta. Yo creo que sí, quedó impactada incluso a lo mejor con la pregunta. Por eso no nos responde. Puede Ahora ser. sí, es que Ahí no sí, ahí sabía, sí. es que no me dejaban activar el audio. Sí, pero lo que iba yo es que si, por ejemplo, porque igual en los comentarios se dan ciertas experiencias de que a veces el lugar no está apto, según lo planteado recientemente, ¿qué hacer con eso? ¿Como denunciarlo directamente o solamente exigirlo al interior del recinto antes de que el niño se exprese? Sí, ahí yo no sé si la ley comparte el criterio, pero yo creo que el lugar no tiene que estar, el lugar tiene que ser, digamos, es parte, ¿cierto?, del proceso, pero quizás no tiene que ser lo más importante ni, por cierto, restarle la relevancia que tiene. Si el niño se siente cómodo, aunque a mí como adulto, de nuevo, me parezca que no es el mejor espacio, siempre hay que pensar en lo que al niño, ¿cierto?, le ocurre. Yo asumo, por ejemplo, si es que al niño lo van a poner en el espacio de la audiencia y el juez sentado en el estrado y él ahí abajo a 3 kilómetros de distancia, evidentemente es súper inapropiado, ¿no? Y eso habrá que denunciarlo a través de los administradores de los tribunales, a través de los ministros visitadores, etcétera, etcétera. Pero a veces hablaban harto en el chat de los tribunales civiles. Los tribunales civiles no tienen cierto espacio eh, acondicionados pero hay experiencias de jueces civiles muy, yo diría que en la lógica, ¿cierto?, de entender que los derechos de los niños no están asociados a familia y ahora penal por la ley de entrevista investigativa, sino que los niños son niños, cualquiera sea la materia, por lo tanto es pega el juez civil adecuar espacio y van haciéndolo, digamos, ahí. Así que yo creo que es algo que hay que dejar que el niño vaya tomando la decisión. Si el niño pudiese sentirse cómodo y querer hablar, me parece que hay que soltar aquello y si es que no ocurriera y el niño efectivamente manifiesta alguna incomodidad o disconformidad, obviamente hay que levantarlo a través de los administradores de los tribunales reformados, a través del ministro visitador en cualquier caso. Ahí está. Vale. Muchas gracias. Ahora vamos con Julio Rebolledo. Hola, buenas noches, desde acá de Quilpué. Una pregunta para el ministro don Felipe. Yo soy operador del sistema judicial, trabajo en un juzgado. Tengo una pregunta relacionada precisamente con el derecho del niño, niña, adolescente a ser oído en atención a los participantes. Yo participo en esto, soy un consejo técnico y me ha llamado la atención que en la mayoría de los casos preparamos, ¿cierto?, al niño lo que más podemos dentro de nuestras posibilidades. Pero generalmente participan el juez, el curador y el consejero técnico. Ya en aquellos casos que el niño ni adolescente no quiera que participe nadie más que, por ejemplo, el magistrado. Yo entiendo que eso está dentro de la autonomía de un niño poder elegirlo. Esa es la primera pregunta. ¿Qué se podría hacer en aquellos casos? Porque me ha tocado en algunas circunstancias que los curadores no participan y después reclaman. No, no estoy haciendo como no estoy pelando a los curadores, estoy diciendo que reclaman, No, y no. me ha tocado en algunos dos casos que los niños no quieren, las niñas no quieren. Y también me ha pasado por temas de género que en algunos casos niñas no me han pedido que yo salga y yo agarro mis cosas y salgo. Y en otros casos también me ha pasado que quieren que venga su psicóloga y esté al lado. Me gustaría, señoría, usted con su vasta experiencia, ver qué orientaciones podría darnos en esas cosas que son bien específicas, podrían ser bien específicas, pero en la práctica se están dando mucho. Hay muchos referentes de contención emocional de algunos, sobre todo adolescentes, que crean vínculos con sus terapeutas y me ha tocado ver esos casos. Eso, señoría, muchas gracias. Y excelente, muy bueno lo que nos han enseñado.
Gracias. Hoy, qué buena pregunta. Saludos también a Quilpué, ahí está la magistrada Cecilia, leí por ahí también en los comentarios. Eh, a ver, Julio, yo creo que la pregunta tuya es radical porque poco, yo diría, trabajo en cuanto a los intervinientes hay. La ALI tiene la visión hoy día que además la ALI es full preparada, ¿cierto? Y tiene un tremendo equipo ahí con la magistrada Rosati, en fin, en torno a la entrevista investigativa, pero en familia tenemos ahí, aquí nos vamos a desnudar frente a ti, Ale, porque vienes de un sistema que es altamente más preparado, que tiene, siempre lloramos nosotros lo de familia con las penas, porque siempre fuimos una reforma tan pobre en comparación a lo penal, y a veces seguimos teniendo tan pocos recursos, en fin. Pero bueno, después de ese lloriqueo, que los de familia sabemos que lo hemos tenido siempre, yo diría, Julio, que para mi gusto el principio fundamental es que esta es una diligencia que primero tiene que ser lo menos riesgosa, ¿cierto?, para el niño, lo más controlado los daños posible. Y lo segundo es que tiene que ser una diligencia que para él pueda significar algún grado de satisfacción y no por el contrario una dificultad. Tiene que ser una audiencia más bien resguardada desde el espacio, pero también desde los que intervienen. A nivel de ejemplo, porque te reitero que hay poco trabajo al respecto, yo diría que está siempre asociado que el juez o juez de familia tiene que estar siempre acompañado del consejero o consejera, ¿cierto? Técnica. Desde el punto de vista legal, es correcto, el artículo 5 de la Ley de Tribunal de Familia establece las funciones de los consejeros, entre las cuales está recomendar, en fin. Pero también ha pasado, y esto no es una crítica, pero siempre es bueno, yo creo que siempre es como empujarnos para seguir formándonos. A veces ha ocurrido que el juez tiene mucha formación y el consejero se quedó atrás, por lo tanto no hay mucho aporte. O a veces pasa que el consejero es full aporte y el juez cachando nada. Entonces creo que esa simbiosis que la ley anticipó es buena cuando están, ¿cierto?, los dos juntos. Ahora, yo creo que es bueno, ojalá, ¿cierto?, que se presentaran ellos como una dupla de trabajo frente al niño, aun cuando en algunas ocasiones que me tocó intervenir, el niño voy a ser autorreferente, disculpen, pero es un ejemplo que se me viene a la cabeza. El niño no quiso entrevistarse con la consejera técnica con la que yo estaba en esa oportunidad porque era mayor y el problema él lo tenía justamente con su abuela y algo pasó ahí que hizo que suspendido. Ustedes saben que un olor puede generar una emoción, un recuerdo. Ustedes nos pasa, ¿no? Cuando vemos el olor al campo y no sé qué, nos acordamos cuando nos patearon en no sé dónde, o no sé qué, y uno se va para atrás y recuerda, en fin, a los niños obviamente esta memoria emotiva les ocurre con mayor frecuencia. Entonces, ahí por ejemplo conversamos y yo entrevisté solo, obviamente dentro de un espacio resguardado con cámaras de seguridad. En el caso de los curadores, yo creo que es importante tener presente que los curadores han ido en un franco ascenso. Yo soy más bien optimista con la función que los curadores y curadoras han realizado, pero también hay que recordar cómo partieron. Muchos curadores, yo también lo viví en vivo e indirecto, no conocían al niño, no se habían entrevistado con él y llegaban asumiendo el cargo a la audiencia pertinente y uno les preguntaba una cuestión básica. ¿Usted qué derecho va a defender si no conoce a su cliente? Ninguno. Entonces yo decía, para afuera, usted no me sirve curador porque un curador mínimo necesita conocer lo que va a representar. Si ese curador pretende entrar a una audiencia sin que el niño lo conozca, evidentemente es muy invasivo, ¿ya? Entonces ahí la molestia del curador va a tener que dejarla fuera porque lo que importa no es satisfacer al curador, aquí es proteger y resguardar al niño porque es su espacio y el juez es garante de los derechos del niño, no del curador, ¿ya? Ahora, si el curador, por el contrario, como ocurre mucho más ahora, ¿cierto? Tiene que ver con, lo conoce, probablemente ha ido, ¿cierto?, al colegio, se ha vinculado con él. Yo lo que hacía, y creo que es una práctica que yo miré de algunos colegas, me parece que es relevante, es decirle al niño, mira, mi nombre es tanto, yo soy juez, a mí me gustaría conversar contigo, bla, 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 listo. Y me gustaría presentarte a las personas que les gustaría participar. Tú tienes la posibilidad de escoger si estamos los tres, que yo siempre creo que es un número más que suficiente, o si tú directamente quieres hacerlo solo conmigo y con mi compañera o con tu abogado. ¿Tú lo conoces? Sí, sí lo conozco. ¿Quieres que participe? Sí, sí quiero o no quiero. Si no quiero, ¿cierto? Yo iba y le decía al curador, va a tener que esperarnos afuera, yo después de la audiencia haré un resumen, pero el niño ha
manifestado expresamente su interés de que usted no participe, ahí habrá que trabajar usted con el niño, pero por lo pronto la audiencia se toma con estas dos personas, ¿sí? Yo creo que ahí es relevante no perder de vista que el juego procesal que uno tiene que hacer, reitero, es que no hay derechos del abogado aquí, hay derechos de los intervinientes. El curador son intervinientes porque están vinculados a una persona. Y esa persona tiene ciertos derechos a poder tomar ciertas decisiones porque la diligencia, reitero, y ahí vuelvo al inicio, es una diligencia del niño y además es una diligencia que tiene que ser resguardada. Y a ese principio yo me tengo que apegar lo más posible para poder tomar las decisiones en torno a la pregunta y a las miles de hipótesis que se pueden presentar. Pasa también, por ejemplo, los niños, a nosotros, imagínate, las mujeres pueden pasar más piola, permítame el concepto, pero uno va con corbata, para un niño chico eso ya es un disfraz. Sumémosle lentes, sumémosle bigotes y sumémosle hablar. Ya es todo un chiste, ¿no? O sea, ven, pasa aquí, ¿qué vas a hablar conmigo? Yo arranco. Todas esas cosas uno tiene que mirar, ¿no? Porque, reitero, esto es una diligencia del niño, es un espacio del niño y hay que resguardarlo a él. Bueno, muchas gracias Felipe por las respuestas. Vamos a, en honor al tiempo, cerrar la ronda de preguntas para poder pasar al sorteo. Bueno. Queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a los expositores Alicia Fuentes y Felipe Pulgar por la excelente charla que han dictado el día de hoy. A continuación les dejaré el link para que puedan optar al certificado de participación del seminario, el cual estará disponible para que puedan rellenar hasta el 24 horas luego de la sesión impartida el día de hoy. Los voy a dejar ahora en el chat. Bueno. Entonces, ahora compartiré pantalla para iniciar el sorteo para quienes serán, quién será él o la ganadora del cupo del diplomado que se va a sortear ahora. Vamos a ver. Ya. ¿Se ve bien? Está Sí, vemos tu por pantalla. aquí. Perfecto. Ahí está el QR para quienes quieran escanearlo con el celular y por ahí sacar el certificado. Y vamos a iniciar con el sorteo. Ahora. La ganadora es Jessica Macarena Soto Gutiérrez. ¿Está por ahí, Jessica? Jessica, que levante la mano, por favor, si es que está por ahí. Vamos a Yo esperar. la busqué y solamente hay 3 Jessicas, pero no parece el mismo nombre. Así que dicen Perfecto. algunos por Entonces ahí. La busco. vamos a buscar. El segundo nombre es Lisette Soledad Molina. Si es que está Lisette, que levante la mano para poder ver que está presente. Lisette. Tampoco la encuentro en la lista de participantes. Ya, entonces pasemos al siguiente nombre, Francisca Barbosa. ¿Está presente Francisca Barbosa? Para ganar el sorteo. Francisca. Que levante la mano si es que está presente. Veamos. Veo muchas manos levantadas, pero ninguna Francisca. César Esteban Andreu. ¿Está César? César Esteban Andreu. Parece que no. César. Entonces, Nancy Seas Cárdenas. Nancy.
Tampoco en la lista. Tampoco, perfecto. Entonces, Rocío Fernanda Aguilera. Rocío, si es que está, que levante la mano. Ay, yo vi a alguien, sí. Rocío Aguilera. Está dentro de la ¿Está lista. Rocío? Sí, Bien, que levante la mano para poder, Rocío, si estás para ahí. verla. Si está por ahí, muéstrate. Rocío. Ahí está Rocío. Perfecto, Rocío Aguilera entonces es la ganadora del sorteo. Vamos a dejar de compartir pantalla y bueno, te agradecemos que hayas participado en la sesión del día de hoy y te felicitamos por haber sido la ganadora de la beca del Diplomado Abordaje Psicosociojurídico en Vulneración de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, por lo que te comentamos que el día de mañana te contactará la encargada del programa. La encargada del programa. Ahora sí. La encargada del programa para hacer efectiva esta beca. Bueno, también agradecemos a todos y todas por la participación de esta charla y por supuesto a Alicia y Felipe por haber compartido sus conocimientos. Les esperamos en futuras ocasiones y que tengan una muy buena noche. Muchas gracias Alicia y Felipe. Muchas Muchas gracias. gracias a todos por participar. Gracias a Gracias a usted, todos un por abrazo a todos, acostarse. todas. Que estén muy bien. Nos vemos por ahí. Chao, chao.